Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Stanley Kubrick, Christopher Nolan, David Fincher son solo algunos nombres de directores ya consolidados en la industria y con una filmografía envidiable. Pero aun siendo directores ya consolidados y con nombres ya muy conocidos, tuvieron su inicio. Y como todo inicio, era incierto. Había gente que no confiaba en ellos y que decía que quizás su primera película había sido suerte de que fuera buena, como Quentin Tarantino con Reservoir Dogs, y luego había gente que confiaba en ellos y decía que su futuro era muy bueno, y no decepcionaron. Bien, no hay ningún orden en particular para todas estas personas, simplemente he puesto así un poquito de orden que tenga un sentido, pero el primero no significa que el que sea más prometedor o el que menos. Y empezamos con David Robert Mitchell. Sus dos últimas películas son It Follows y Lo que esconde Silver Lake, y este director ya lleva unos años haciéndose un hueco en la industria con películas, pues como os he dicho antes, It Follows y Lo que esconde Silver Lake, que son películas muy únicas, muy misteriosas, con un montón de detalles. Quizá lo que destaca más de David Robert Mitchell es su pasión por el cine y la manera en la que lo incorpora en sus propias películas, llenando de detalles y de pequeños guiños a otras películas. Por ejemplo, Lo que esconde Silver Lake esconde, valga la redundancia, secretos y pequeños guiños a películas como 2001 Odisea en el espacio o LA Confidential, ya simplemente con la propia trama de la historia. Entonces es un director que se nota que su pasión por el cine va más allá de simplemente ver una película. Le gustan las películas, le gusta el cine, le gusta escribirlas, le gusta hacerlas. Entonces cuando un director, un guionista, lo que sea, tiene tantísima pasión por algo, se nota muchísimo cuando lo plasma en un papel y cuando lo plasma en la gran pantalla. Seguimos con Robert Eggers, y quizá os suena un poquito más porque ya he hablado de él en otros vídeos, sobre todo en el de A24, ya que sus dos últimas películas, The Witch y El Faro, son dos producciones de A24 que han ayudado muchísimo a este director y a dar luz a este director y la manera en la que cuenta las historias. En mi opinión, creo que este director crea como un mundo, un ambiente muy único. Sobre todo en El Faro se nota muchísimo esa creación de algo más antiguo. Si os dais cuenta, la manera en la que está grabada ya simplemente te tira atrás en el tiempo, y es que realmente se usaron cámaras y lentes y película antigua para poder conseguir ese look de los principios de 1900. Entonces, que un director en pleno siglo XXI, como aquel que hice, está usando técnicas antiguas para precisamente coger ese mismo sentimiento de tener una película antigua, es un riesgo que no todos llegan a tomar, y que lo tome alguien que está empezando dice mucho de su fuerza de voluntad, de su visión y de todo. Entonces, es un director que tiene una visión muy clara, muy potente, y que sabe exactamente cómo explicar la historia y de qué manera jugar con la tecnología tanto moderna como antigua para crear este ambiente tan único. Y es que sin duda este director es uno de los referentes en lo que a terror actual o terror moderno se refiere, junto con el siguiente director del que voy a hablar, que es Ari Aster. Otra vez lo mismo, Ari Aster también hablé de él en el vídeo de A24, y es que sus dos últimas películas también son producción de A24, y no es casualidad, ya que A24 está produciendo muchísimas películas de este terror más moderno, más psicológico, mucho más completo, por decirlo así, no tanto de un par de sustos. Ari Aster ha dirigido y escrito Hereditary y Midsommar. Son dos películas, como ya he dicho antes, de un terror mucho más psicológico. Sus películas se caracterizan principalmente por ir desarrollando un miedo y una ambientación terrorífica a lo largo de toda la película, que cuando llega al clímax de la película has cambiado, por decirlo así. Tu visión de los personajes es diferente, tu visión sobre ese miedo es diferente, y aunque de vez en cuando hay un par de sustos, un par de jumpscares que se conocen, realmente el miedo no es tanto de saltar de las sillas, sino de que cuando acabas la película tienes hasta un mal de estómago incluso, porque Ari Aster también se destaca por no censurar escenas violentas, escenas grotescas. En Midsommar, por ejemplo, sin hacer mucho spoiler, hay un hombre que salta desde una montaña y se ve claramente cómo salta. Obviamente son efectos especiales, tampoco estamos locos, pero igualmente que use escenas tan violentas y tan grotescas hace que sus películas también tengan este punto de horror que caracteriza su manera de dirigir. Cambiando de estilo, pasamos a hablar de Barry Jenkins, uno de mis directores favoritos, principalmente porque es el director de Moonlight, que fue su ópera prima, es decir, su primera película como tal. Ganó el Oscar a Mejor Película en 2016, entonces el hecho de que tu primera película gane un Oscar a Mejor Película es buena señal. Ya sabéis que los
premios, al menos en mi opinión, no dictan si una película es buena, si una película es mala o si es lo mejor que se ha hecho nunca. Pero el hecho de que haya tenido tanto reconocimiento tu primera película es muy buena señal. También la crítica la recibió muy bien, los fans la recibieron muy bien, entonces es un director que va por su segunda película, ya estrenó Moonlight en 2016, 2 años más tarde creo estrenó Si las calles de Biel pudieran hablar o algo así por el estilo, es bastante larguillo el título. Ambas películas se caracterizan principalmente por su íntimo detalle, su retrato humano que hay con tomas muy cercanas, uso de objetivos anamórficos para distorsionar el fondo y que el personaje sea central. En Moonlight principalmente hay algo que a mí me llama muchísimo la atención que ha hecho Barry Jenkins, que es que los actores miran directamente a cámara. Entonces el actor o la actriz te está mirando a ti personalmente y tienes esa sensación de estar cara a cara con el personaje como si tú fueras con quien está hablando. Esto es algo que muy pocos directores hacen, ya que una de las normas principales del cine es no mirar a cámara, que los actores y las actrices no miren a cámara, pero Barry Jenkins lo hace de una manera muy sutil, en escenas muy concretas y de una manera que realmente te hace meterte en la película y no tanto estar viéndola desde fuera. Esta manera de dirigir y de crear estos detalles tan precisos lo saben hacer muy pocos directores y Barry Jenkins es uno de ellos, y como también los otros directores simplemente ha dirigido 2 películas a nivel ya más profesional, así que hay que tener en cuenta lo que está haciendo este hombre. Pasamos a Bo Burnham, que ya os hablé también de él. Es el director de la película de 8th Grade, que os expliqué en el vídeo de que he visto en octubre. Y como ya os expliqué en ese vídeo, es un director que me llama mucho la atención sobre todo por su origen. Bo Burnham viene sobre todo de realizar y dirigir sus propios sketches de Vine, de Instagram, ese estilo de comedia mucho más de red social. Is there anything better than pussy? Yes, a really good book. Y también tiene algún que otro stand-up comedy en Netflix y en otra plataforma, si no me equivoco. Pero es muy interesante cómo aprovecha esas experiencias que ha usado a lo largo de su carrera en redes sociales para incorporarlo en sus películas y sobre todo en 8th Grade, ya que en esta película la protagonista es una joven que explica desde su punto de vista el crecimiento que está teniendo de niña a adolescente y cómo le afecta a ella tanto a nivel personal, psicológico, como a nivel social. Pero también lo hace a través de las redes sociales. Entonces el juego este de vida privada con redes sociales yo creo que juega un muy buen punto a favor para el director y para la película. Seguimos con Greta Gerwig y quizá os suena un poquito más porque empezó en la industria como actriz, hizo una gran cantidad de películas como actriz y finalmente decidió lanzarse como directora. Su debut fue la película de Lady Bird, si no me equivoco producida por A24 también, y fue una película que revolucionó bastante la industria, sobre todo por el hecho de que la película fuera un coming of age, un cambio de esta edad de adolescencia, edad adulta en este caso, de una mujer que se había hecho hasta el momento, pero no se había hecho de una manera tan humana y tan real, tan detallada y tan bien perfeccionada, que realmente hizo que cambiara mucho la visión sobre Greta Gerwig como directora. Otro factor que yo creo que caracteriza mucho a Greta es que aprovecha muchas vivencias personales y mucho crecimiento suyo personal para explicarlo en sus películas. Y se nota que, por ejemplo, en Lady Bird ella ha vivido algo parecido a lo que explica en la película por la manera tan personal, los diálogos tan bien hechos y tan humanos que realiza y la manera en la que los personajes crean sus vínculos. Lo hace de una manera tan natural que da la sensación de que ella lo ha vivido de verdad. Tras el éxito de Lady Bird, dirigió Mujercitas, el remake del libro original, con el mismo nombre, y también fue un éxito bastante importante para ella y para su cine en general. En mi opinión, creo que Greta Gerwig es probablemente el referente feminista inclusivo más honesto y más positivo que hay actualmente en el cine. Bien, luego pasamos a Yorgos Lanthimos. Este sin duda es mi director favorito de toda la lista, sobre todo por sus películas. Algo que destaca por encima de todo de Yorgos Lanthimos es que durante los años se ha podido ver una progresión en su presupuesto, es decir, su presupuesto de películas ha ido aumentando bastante, pero su estilo se ha mantenido muy único. Tiene un toque y tiene una esencia que se ve claramente en sus películas. Es de esos directores que a ti te ponen una película sin decirte el nombre y si lo conoces o si has oído o has visto alguna película de él ya sabes perfectamente que
él es el director. Por eso mismo, por la manera en la que estructura sus historias y principalmente por el diálogo entre personajes. Pero es esa esencia que caracteriza tantísimo a este director y que durante los años con películas como El sacrificio de un ciervo sagrado, The Lobster o La favorita, ha hecho que haya ido evolucionando hacia lo que conocemos ahora mismo como Yorgos Lanthimos, que fue nominado a Mejor Director en los Oscars. Y pasamos a Chloe Zhao, una directora muy interesante, sobre todo porque en mi opinión creo que este año va a marcar bastante la diferencia con su nueva película. Y es que lleva desde 2016, si no me equivoco, trabajando en cine ya más profesional. Empezó en 2016 con una película que se llama Las canciones que me enseñó mi hermano o algo así, que es como un retrato muy íntimo sobre una familia y está dirigida y realizada de una manera muy personal. Está grabada de una manera muy natural y se puede apreciar muy bien, sobre todo por el estilo de grabación que tiene. La cámara casi siempre está a la altura de los ojos de los personajes o incluso un poquito más por abajo. Te da la sensación de que tú eres uno más de la familia que está andando por la casa o está andando por donde están los personajes, y da la sensación de que sabe perfectamente lo que está haciendo. Y esto se puede apreciar sobre todo ya solo con las críticas. Sus dos últimas películas, que son Canciones que mi hermano me enseñó y The Rider, tienen ambas un 6,9 en Film Affinity, que para ser dos películas debut de una directora que no está llamando muchísimo la atención, son muy buenas notas. Y este año ha sacado Nomadland, que aquí en España se estrenará, si no me equivoco, a principios del año que viene, y está marcando pues eso, su propio territorio en esta película que muchos críticos y muchos profesionales de la industria están especulando, están diciendo que podría llegar a nominarse a Mejor Directora en los Oscars por esta misma película de Nomadland. Entonces es muy importante, muy interesante ver el camino de esta directora y de qué sigue haciendo para seguir superándose y seguir avanzando. Y bueno, esto ha sido la lista ya, espero que os haya gustado muchísimo, que os interese y que hayáis aprendido un par de directores o directoras nuevas que os haya interesado. Y nada más que decir, suscríbete, dale like, como siempre, comentad lo que queráis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.